Un viaje sin distancia. Después de la graduación, Helen intentó trabajar en la librería, pero al cabo de solo una semana se hizo evidente que el trabajo de librería era para ella particularmente desagradable, carente de alicientes y agotador. Sin embargo, siguió yendo a la librería durante casi un año hasta que se vio aquejada por una grave enfermedad, y el médico le dijo que debía ser operada. Se asustó tanto que comenzó a sufrir pesadillas en las que se veía sujetada por la fuerza a una mesa mientras le ponían una mascarilla en la cara. Estuvo resistiéndose a la operación hasta que se sintió tan enferma que no pudo posponerlo más. Volvió entonces a hablar con el médico, que le aseguró que era una operación sencilla y que en una semana estaría plenamente recuperada. Había llegado al punto de estar tan enferma que no podía ponerse más excusas e hizo los preparativos para ingresar en el hospital al día siguiente. Aquella noche me senté sola e intenté organizarme. Sería mucho más fácil, pensé, si creyera que Dios me iba a cuidar. Había una, que yo creyera en Él no hacía más probable que existiera o dejara de hacerla. En cualquier caso, no me acusaría ningún daño al tratar de llegar a un acuerdo razonable. Ponía la operación en manos de Dios por si acaso existía, y si todo salía bien, podría incluso volver a creer en Él. No tenía nada que perder. Recé el Padre Nuestro, puse mi operación en manos de Dios y fui al hospital al día siguiente con la medalla de la Virgen colgada alrededor del cuello. Todo salió mal. Estuve mucho tiempo inconsciente y no pude abandonar el hospital hasta varios meses después. Una de las enfermeras que me cuidaban era una católica ferviente. Al ver mi medalla pensó que yo también lo era. Me comentó que había rezado cada día por mí y que había ofrecido una misa en acción de gracias cuando recuperé la conciencia. Me dijo que Dios había sido muy bueno conmigo y que era un milagro que hubiera superado aquel trance. Yo no lo veía así. Estaba muy enfadada por cómo había ocurrido todo, y seguía enfadada durante años. Si esta era la manera que tenía Dios de hacer que todo saliera bien, pensé. Tenía un pésimo sentido del humor. La enfermera no aprobó mi actitud y me dijo, bastante secamente, que seguiría rezando por mí de todos modos. Le contesté que yo no podía detener sus rezos, pero añadí que le agradecería que no pidiera a Dios otro milagro hasta que hubiera salido de este. De hecho, estaba dispuesta a esperar el siguiente milagro todo el tiempo que hiciera falta y le sugerí que le dijera a Dios que no tenía prisa. Lo que realmente necesitaba era salir del hospital y sentirme mejor, y no me parecía probable que las plegarias me ayudaran a lograrlo. Durante toda mi estancia en el hospital me encontraba ansiosa por salir, pero cuando por fin fui a casa no me sentí muy entusiasmada. Me sentía más bien abandonada por el cielo y por la tierra. Seguí sintiéndome enferma y finalmente me vi forzada a reconocer que estaba mejor físicamente y declaré una moratoria sobre mi invalidez, una decisión que el médico pensaba que debía haber tomado hace mucho tiempo. Sin embargo, esta decisión me ponía en una posición difícil. La enfermedad había supuesto unas vacaciones de mis problemas, pero estos seguían allí y sentirme enfadada no me ayudaba a resolverlos. Por fin se me ocurrió la posibilidad de que hubiera estado mirando las cosas desde un ángulo equivocado. Después de admitirlo, comencé a revisar mi vida hasta entonces, y entre otras cosas volví sobre mi larga y errática búsqueda de Dios. Estaba claro que no había hecho progresos en ese tema. Admitía que la culpa podía ser mía, quizá, como decía la enfermera del hospital. No apreciaba todo lo que Dios había hecho por mí. Recordé la dificultad que había tenido para aceptar aquel milagro anterior en mi infancia. A pesar de todo, pensé, lo único que la gente puede hacer es preparar su proyecto lo mejor posible, y yo a mi manera sentía que lo había hecho.
No tenía sentido especular sobre cuál hubiera sido el resultado de la búsqueda si lo hubiera emprendido de forma diferente. Si Dios existía, lo que yo ponía en duda, Él mismo podría resolver la cuestión de la religión. Si no existía, bueno, las cosas eran simplemente así. Para mí había acabado la búsqueda. Me di cuenta de que además de la cuestión de Dios, había otros asuntos que había pospuesto a tomar en consideración. En primer lugar, el asunto de mi marido. Después de todo, estaba casada y ya era hora de que empezase a pensar en él. Él podría ser muy amable, decidí. No era Dios, por supuesto, pero teniendo todo en cuenta, casi era mejor así. Pensé que era el tipo de persona con la que se puede desarrollar una buena relación. Naturalmente tomaría tiempo y a veces sería muy difícil, pero reconocí que ya era hora de que empezara con ello. Sabía que este era tan solo uno de los pasos a dar, ya que empezaba a darme cuenta de que necesitaba encontrar una buena forma de pasar el resto de mi vida en la tierra. Tenía claro que podría resultarme difícil porque aún sabía muy poco del mundo, y también sabía que ser únicamente una esposa no era la respuesta para mí, especialmente porque Idabel se encargaba de la casa y no teníamos niños que me ocuparan el tiempo. Al principio volví a hacer un intento en el negocio de los libros. Mi marido, que había pasado la mayor parte de sus años escolares haciendo novillos para ir a la biblioteca pública a leer, había reunido una excelente colección, pero bajo mi punto de vista seguía más interesado en comprar y leer libros que en venderlos. A pesar de todo y a base de luchar, fuimos saliendo adelante, y el dinero no constituía un problema serio. Generalmente, mi padre estaba dispuesto a ayudarnos si realmente necesitábamos algo. Aunque el negocio de los libros era claramente el lugar adecuado para mi marido, estaba también muy claro que no lo era para mí. Iba a la librería cada vez con menos frecuencia, y cuando lo hacía generalmente discutía con él. Parecíamos incompatibles en los negocios y empecé a sentirme atrapada en una situación crítica, sin tener una idea clara de cómo salir de ella. Durante algún tiempo parecía como si mi búsqueda terrenal fuera a acabar igual que la celestial, y sin embargo, a pesar de mi depresión, me daba cuenta de que era muy libre de hacer lo que quisiera. Mi marido me apoyó activamente, animándome a que planificara mi carrera profesional independiente, y mi padre me indicó que correría con los gastos que supusiese mi formación. Mi problema parecía ser que no podía tomar una decisión sobre lo que quería hacer. Era evidente que no iba a ser la gran novelista que de joven había visualizado. Seguí considerando una serie de caminos profesionales, principalmente en mi fantasía y sin tomar en serio la posibilidad de emprender una formación realista. De hecho, en aquellos momentos, hacía ya 10 años que había dejado de la universidad y me daba mucho miedo volver. La verdad es que le tenía pánico al fracaso. Mi marido hizo gala de una paciencia excepcional a lo largo de nuestras largas y frecuentes discusiones acerca de mi posible actividad profesional, pero estaba tan indecisa que tardé 10 años en tomar una decisión. Incluso después de decidirme a hacerme psicóloga, mis esfuerzos se limitaban a discutir con mi marido, solicitar programas de cursos y hablar sobre posibilidades de formación con consejeros universitarios. Realmente no sabía de qué iba la psicología. Tenía solo una vaga noción de que contendría algunas de las respuestas que yo necesitaba. Por fin me decidí a superar mis miedos e ingresar en la escuela para graduados, pagando el precio de no tener una perspectiva clara sobre aquella iniciativa. Volví a estudiar, decidida a sacar las mejores notas. Después de haber fracasado en la búsqueda del cielo, estaba absolutamente determinada a triunfar en la tierra. Aunque Helen consideraba concluida su búsqueda de Dios,
el tema de la religión seguía siendo importante en su vida. A medida que se fue implicando más en sus estudios de psicología, se fue armando de hechos y herramientas científicas que resultaron ser los argumentos que necesitaba para superar los últimos restos de superstición que le quedaban. Sentía que ahora podía encarar las cosas de forma muy realista. Estos mismos hechos fueron la base sobre la que fue cambiando lenta y progresivamente su sistema de creencias, pasando de un agnosticismo desimplicado a un ateísmo iracundo. De hecho, incluso antes de obtener el doctorado, estaba no solo preparada, sino ansiosa de pelearse con cualquiera que tuviera pensamientos que estuvieran, aunque solo fuera, remotamente teñidos de ideas religiosas.